Como les decía, conectamos con Miramón, donde está Juan Aguirre, nuestro especialista de Eusko Ikaskuntza. Juan, egunon. Egunon Manex, buenos días a todos. ¿Qué tal estás por Donostia? Pues muy bien, un calor y un día muy agradable. Muy bueno, sí. Juan, antes de empezar, quería agradecerte los invitados que nos estás trayendo al Boulevard, muy interesantes, y esta semana has subido el peldaño todavía un poquito más. Pues bueno, estamos tratando estas últimas semanas y lo seguiremos haciendo hasta su celebración sobre los temas que se van a abordar en el Congreso de Estudios Vascos, como sabes, en torno a la innovación para el progreso social sostenible, ¿no? Entonces, se estructura el Congreso en 9 ejes. Recordarás, Manes, y la audiencia, que la semana pasada hablamos con el fiscal Villarejo sobre el tema de la justicia. Y hoy vamos a tratar sobre otro de los ejes, que es el dedicado a la memoria social. Y la ponencia marco de este eje va a correr a cargo de Ángel Lerchundi, que es un conocido y reconocido escritor, autor de casi una treintena de novelas, guionista de cine y de televisión, profesor de literatura vasca y literatura universal y también socio de Eusko Ikaskuntza. Ángel Lerchundi creo que está al otro lado del teléfono. Egunon, Ángel. Egunon. Egunon, Ángel. Egunon. Egunon, Juan. Bueno, y yo quería preguntar una cosa, porque resulta bastante elocuente que un congreso sobre innovación, idea que asociamos con el porvenir, digamos, dedique una de sus principales áreas a la reflexión de la memoria social, que parece poner una mirada hacia atrás. Explíquenos, por favor, cómo encaja este eje dentro de la propuesta del congreso. Bueno, en realidad yo no tengo nada que ver con esa decisión, pero me parece absolutamente lógico. No hay innovación sin mirada hacia el pasado. Todo tiene su origen y la historia, lo que hemos sido, es siempre el punto de partida para lo que queremos ser. Y una innovación que no tenga raíces es una innovación sobre el aire y que difícilmente tendrá fundamento en el futuro. A propósito de esto, Ángel, no sé si desbarro, si saco aquí el concepto tradición, no sé, en el sentido de que, no sé, esta es una palabra, verdad, que en tiempos no muy lejanos pues estaba casi sacralizada, y hoy pues como que no goza de demasiado prestigio. Sin embargo, me parece a mí que la tradición pues es un poco la memoria, ¿no?, que acumulan las comunidades humanas. Cuidado, memoria eficiente, o sea, memoria que sirve todavía hoy, si no ya sería algo totalmente ya trasnochado. Cuando hablamos de tradición es algo que todavía nos sirve. A ver, podemos decir igual que innovación y tradición es ahí hay un pendant, es una especie, son dos facetas complementarias del progreso colectivo de las sociedades. Ya, lo que sucede con la palabra tradición es que es una palabra ya gastada, se ha hecho mal uso de ella, y entonces dice la palabra tradición para las nuevas generaciones, dice algo así como trasnochado, sí, como algo pasado, como algo que ya no tiene, bueno, que no tiene nada que ver con la actualidad, que no es eficiente, y que no es eficiente, efectivamente, pero resulta que tradición, cada uno de nosotros somos tradición, porque comportamos en todo lo que llevamos encima, en todo lo que nos hace humanos, estamos transportando tradición. Cuando ahora estamos hablando, por ejemplo, esta lengua que estamos hablando, que estamos utilizando, si lo estuviéramos haciendo en euskera, ambas dos lenguas comportan una tradición y comportan unos modos de ver que se han ido fraguando durante siglos, y somos portadores de tradición. Cuando salgo a la calle y veo los letreros que indican en qué calle me encuentro, en qué otra calle me encuentro, me están indicando también lo que ha sido este país y lo que ha dado de sí este país, y lo que este país quiere recordar con esas calles y con los nombres de esas calles. Cuando me visto, cuando me relaciono con la gente, estoy haciendo uso de unos modos que la tradición me ha reportado. La tradición no es exclusivamente una vieja cucha o una, no sé, o un vestido que nos ponemos en carnavales. Me encanta este apunte que nos has hecho, Ángel, porque realmente no seríamos quienes somos a día de hoy si no tuviésemos nuestras tradiciones, ¿no? Efectivamente. Si no tuviéramos nuestra lengua, que es el elemento, para mí, el elemento más importante de la tradición y el elemento también más importante de la memoria. La lengua es memoria. La lengua es fundamentalmente algo que se ha ido fraguando durante siglos y que es acumulación de experiencias de una colectividad determinada y de manifestación de esas experiencias. De poner en común unos determinados modos de ver el mundo y unos modos determinados de actuar en ese mundo. Con lo cual, en la propia lengua
tenemos vestigios de nuestra memoria colectiva absolutamente abundantes y que nos están hablando de, supongamos, de la romanización. Yo, que conozco mejor la lengua vasca, bueno, pues la presencia de la romanización en mi lengua me está dando unas determinadas pistas. Otras determinadas palabras, otro determinado léxico me está hablando de la cristianización y de la influencia impresionante que ha tenido la Iglesia en este país. Y la lengua es memoria, la lengua es historia, y la lengua me está hablando no únicamente del presente, me está hablando en el uso normal, diario, cotidiano, me está hablando de lo que ha sido su forja. Al hilo de esto me recuerda que la pasada primavera tuvimos en este espacio al lingüista, una auténtica eminencia, el lingüista Juan Ajuriaguerca, catedrático de la Universidad de Maryland, que es premio Euskadi de Investigación, y decía, es especialista en el tema de la lengua y la memoria, y decía que la memoria y los sueños, se le suele preguntar, ¿los sueños tienen lenguaje? Y dice, no se articula mediante un lenguaje, por lo menos el lenguaje oral que utilizamos, pero sin embargo hay algo misterioso, ahí hay unas relaciones entre lenguaje y memoria, ¿verdad? Hay unos hilos invisibles que conectan y que es verdaderamente sustancia literaria, evidentemente, sobre la que usted ha abordado abundantemente también. Sí, el ejercicio literario, el ejercicio artístico en general y el ejercicio literario en particular es un ejercicio de memoria. Lo que escribimos, lo escribimos a partir de lo que ya conocemos, a partir de lo que ya hemos visto, y reflexionamos sobre ello y creamos nuevas formas y creamos quizá incluso nuevas escenas, pero esas escenas, esas creaciones nunca son creadas a partir de la nada. No son creaciones sobre el vacío, son siempre creaciones sobre algo ya preexistente, sobre algo que yo he visto, sobre algo que yo he sentido, sobre algo que yo he oído, y sobre aquello sí creo, parto de ahí, de ese punto de partida, y abordo unos nuevos planteamientos, pero siempre partiendo de algo y no del vacío. Esto además tiene mucho que ver con eso que mencionábamos antes, de que muchas veces entre los jóvenes la memoria, digamos, o la tradición suena trasnochado. También porque muchos jóvenes suelen pensar que lo que les sucede a ellos o lo que piensan ellos es la primera vez que ocurre, ¿no? Cosa que muchas veces con el tiempo aprendemos que no es así, que mucha gente ha pasado por ese mismo camino donde has pasado tú. Sí, se le llama, técnicamente a eso se le llama el adanismo, ¿no? Pensar que la creación comienza con uno mismo, ¿no? Uh-huh. Y el adanismo se da, es un fenómeno muy típico de la juventud y de la adolescencia, pero se da también el adanismo en otros ámbitos, se da el adanismo en los medios de comunicación, se da el adanismo en los periodistas cuando comienzan, o en los escritores cuando comenzamos a escribir, que creemos que ya con nosotros ya empieza la literatura vasca y que hasta que nosotros no hemos llegado no existía absolutamente nada. Esos discursos son muy peligrosos y aparte de ser peligrosos son siempre falsos, claro. Esto, claro, además lleva en la actualidad, por ejemplo, lo vemos continuamente en los medios de comunicación, que abusamos los profesionales de estos conceptos históricos, ¿verdad? El día de hoy, o este partido es legendario, va a pasar a la historia, como si verdaderamente todo lo que ocurre en el presente, el presentismo también tiene que ver. Sí. Sin embargo, fíjese que esto, el señor Lerchundi me lleva a otro concepto también, que es el de la historia. Cuando uno se hace mayor, no sé por qué, por lo menos a mí me ha pasado, no sé, empieza a cogerle gusto a la historia, a volver la mirada a épocas pasadas, a adentrarse en las vidas y en los acontecimientos de ayer. ¿Por qué? Porque da la sensación que de repente se ensancha nuestra percepción del presente, ¿no? Incluso da la sensación de que vivimos más tiempo. No sé si esto también es aplicable a la memoria social. Yo creo que sí. Lo que pasa es que en la medida en que vamos avanzando en la edad, yo creo que va cambiando también la percepción que tenemos del tiempo. En la juventud y en la niñez, la percepción que tenemos del tiempo es una percepción bastante breve. Mientras que con la edad, poco a poco se va ampliando esa percepción del tiempo y comenzamos a dar sentido a esa concepción del tiempo. Uh-huh. No es únicamente darnos cuenta de lo que supone que algo haya sucedido hace 300 años, sino que en esos 300 años hay un recorrido de hechos que me traen hasta aquí. Por ejemplo, el famoso integrismo vasco, etcétera, del que tanto se ha hablado. Sí. Si no tuviéramos la compañía de Jesús, si después no hubiera surgido el jansenismo, etcétera, etcétera, hoy nosotros seríamos de otra forma distinta, no muy distinta seguramente, pero habría unos elementos que seguramente no los tendríamos de la forma en que los tenemos y de la forma
en que actuamos. Pero sin embargo, hay elementos en la historia que explican perfectamente el que yo en esos momentos sea como soy, que yo haya nacido en un país como el que he nacido, etcétera. Y no digo ni de lejos que el jansenismo lo explique todo. Efectivamente. Porque no es verdad. Pero sí que me da pautas para entenderme a mí mismo y entender a mi país un poquitín mejor. Uh-huh. Hablando de legendarios, esta pregunta me encanta hacértela además, Ángel, porque Pío Baroja aseguraba en su habitual retranca que se escriben las memorias cuando ya no se tiene memoria. Sin embargo, no está tan claro de que con los años la memoria se pierda, ¿no? Sino que quizás se vuelve más selectiva, ¿no? Sí, se vuelve más selectiva y en la medida en que vamos seleccionando vamos abandonando y seguramente vamos abandonando aquello que nos resulta más incómodo, aquello que preferimos no recordar. Claro, lo que pasa es que el tema de las memorias literarias es un tema muy muy arduo y por otra parte muy conflictivo, ¿no? Porque de memorias a memorias hay una gran distancia, hay memorias absolutamente sinceras y diría que memorias escritas casi con bisturí, con escalpelo, y memorias en las que el ejercicio más que de hacer memoria es la de ocultar. Entonces, claro, el tema de las memorias literarias también es un tema, y las memorias históricas de la misma forma, de personajes que han tenido cierta relevancia en la sociedad, es un tema muy, no sé, muy resbaladizo. También no es el tema tan de actualidad de la memoria histórica, ¿verdad? ¿Qué le parece a usted el tema, bueno, y las consecuencias que está trayendo? De alguna manera, es verdad que en las guerras lo que lleva es al intento de una parte de eliminar la memoria de la otra. Efectivamente, bueno, todas las guerras lo son. Sí. Y todas las posguerras no son más que el querer inaugurar una nueva memoria, que es la memoria de los vencedores. En el caso, por ejemplo, español, está clarísimo que en la transición se hizo un gran esfuerzo por parte de un sector de la sociedad, que era el sector perdedor en la guerra civil, de pasar página para poder construir un futuro mejor, para evitar divisiones, etcétera, y porque se creía que con la transición se inauguraba un nuevo tiempo y había que mirar adelante. Y resulta que precisamente por no haber mirado atrás en su momento, ahora 30 años más tarde tenemos las grandes dificultades para instaurar un recorrido más o menos normalizado sobre todo aquello que nos sucedió. Lo que nos está costando 30 años más tarde la transición, habla con una cierta normalidad de aquellos acontecimientos que sucedieron ya hace 70 años. Un amigo mío, Juan García, suele decir que las verdades no dichas a tiempo después le suele costar muchísimo tiempo coger su sitio, y eso es lo que nos está sucediendo. En la transición, el no haber dicho las memorias, el no haber dicho la verdad y haberla defendido con suficiente coraje, nos ha traído a la situación a la que nos ha traído. Aunque yo entiendo perfectamente las circunstancias aquellas históricas y no se pueden juzgar tampoco a posteriori como yo lo estoy haciendo ahora con esta no sé, ligereza. Pero sí creo que hubo una falla social por no abordar debidamente la cuestión de la memoria. Sí, además decir que bueno, a veces la memoria, estos juegos que nos montamos con la memoria, a veces es porque no queremos asumir los errores del pasado o aprender de ellos, ¿no? Cosa que se supone que la memoria o la madurez que nos brinda la memoria, ¿no? Es también una base para la sabiduría, y parte de la sabiduría debería ser poder mirar atrás y aprender de lo que hemos hecho mal. Uh-huh. Sí, por supuesto, mirar para atrás para poder avanzar adelante, ¿no? Uh-huh. Es verdad que tampoco vamos a estar toda la vida mirando al pasado y sin poder restañar las heridas, pero una cosa es no estar mirando constantemente atrás y otra cosa es no hacerlo nunca.
Pues con esta reflexión vamos a tener que dejarlo aquí. Señores, señor Aguirre, señor Lerchundi, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Boulevard. Ángel, además, yo hago memoria y recuerdo hace años, cuando yo era un actor muy joven, haber interpretado guiones escritos de tu puño y letra, y ahora me resulta todavía más gustoso y un honor mayor tenerte aquí en el programa. Es que recasco. Zuri. Ha sido un placer, Ángel Manex. Hasta la próxima semana. Venga, es que recasco. Agur. Agur.